Visión País, construyendo ciudadanía, es presentado por Unión de Facultades de Medicina del Paraguay, UFAMEP, Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP, auspiciado por Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio, Materazzi, reinventamos el descanso, Silvestri Muebles, nuestra calidad, una tradición. Buenas noches, bienvenidos a Visión País. Hoy queremos compartir con ustedes un tema educativo, dar seguimiento a la investigación periodística que venimos realizando en relación con la gestión del órgano más importante del ámbito de la educación superior universitaria, como es el Consejo Nacional de Educación Superior, conocida por su sigla CONES. Titulamos nuestro tema de análisis la irresponsabilidad e ilegalidad de la gestión del CONES en la formación de los profesionales de la salud. Y muchas veces cuando hablamos del CONES la gente dice de qué realmente lo que hablamos, cómo está conformado el CONES. El Consejo Nacional de Educación Superior fue creado en virtud de la Ley 4995 de Educación Superior y está integrado por 13 miembros. Ustedes van a visualizar en su pantalla la integración justamente. Integra al ministro de Educación y Cultura, su representante. Actualmente el ministro de Educación es Nicolás Zárate. El rector de la Universidad Nacional de Asunción, su actual rectora, es Zully Vera. El rector de la Universidad Católica, que actualmente es justamente Narciso Velázquez. Un rector representante de la Universidad Pública. El rector representante de la Universidad Pública recae en el rector de la Universidad Nacional de Concepción, Clarito Rojas. Un rector representante de la Universidad Privada que recae en la figura Roberto Elías Canese. Un miembro del Consejo Nacional de Educación y Cultura. En este caso, el Consejo Nacional de Educación y Cultura fue derogado por la Ley 5749, que establece la Carta Orgánica del Ministerio de Educación y Ciencias, y fue reemplazado por el Consejo Nacional de Educación y Ciencia, que sigue conservando la sigla CONEC, pero aún no fue integrado, por tanto, está sin un miembro el CONEC. Luego, un director general representante de los institutos superiores del sector público, que recae en la figura del general de división Patricio Luis Cáceres, es director general del Instituto de Altos Estudios Estratégicos. Un director general representante de los institutos superiores del sector público, que recae en la figura de Walter Schwartz. Luego tenemos a un catedrático por las universidades públicas. El catedrático por las universidades públicas recae en la figura de Eduarda Susana Lugo. Luego tenemos un catedrático por las universidades privadas que recae en la figura de la persona María Inés de Gómez. Luego un representante del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que recae en la figura de su presidente, que es precisamente el señor... el ingeniero Bernabé Eduardo Felipo, un representante estudiantil de las universidades públicas que recae en el estudiante Lucas Ruiz, y finalmente un representante estudiantil de las universidades privadas que recae en la figura del estudiante Juan Viedma Paoli. Así está integrado el Consejo Nacional de Educación Superior, CONES, porque es importante dar los nombres, porque precisamente son estas personas las que toman las decisiones al marco de las disposiciones establecidas precisamente en el diseño legal. Y para ello vamos a poner un ejemplo puntual. En la nominación que tenía que hacer el CONES, en la última nominación de instituciones de educación superior privadas, precisamente en 4 ocasiones el Poder Ejecutivo rechazó la nominación realizada por el Consejo Nacional de Educación Superior. ¿Por qué? Porque la persona nominada no cumplía con los requisitos establecidos en la Ley 2072 para ser miembro del Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. Sobre todo 2 de los 4 requisitos. Uno de los requisitos tiene que ver con el título máximo obtenido en un nivel de posgrado, que es el título de doctor obtenido en un nivel de posgrado, ¿sí? Que por mucho tiempo los miembros del Consejo Directivo venían violando sistemáticamente ese requisito legal. Vale decir que varios miembros del Consejo Directivo de la ANEAE no cumplían con ese requisito. Y el otro requisito tiene que ver con la idoneidad en tareas de evaluación integral de la educación, que tampoco demostraban precisamente alguna certificación
que pudiera ser una evidencia de la idoneidad en tareas de evaluación integral de la educación. En el caso del CONES, por supuesto que hay otro tipo de violaciones, ¿no? Y muchas veces uno se pregunta, a ver, ¿quién se entera dentro de la opinión pública qué trata el CONES? ¿Qué figura en su orden del día? ¿Dónde está eso? ¿Dónde publican? ¿Dónde uno puede acceder acerca de las decisiones del CONES? ¿Dónde puede uno hacer seguimiento de los temas que trata el CONES? Yo pregunto, ¿por qué no se transmiten las sesiones del CONES? ¿O hay algo que esconder? De eso justamente estaremos hablando hoy en Visión País. Brevísima pausa. A la vuelta ya presentamos a nuestros invitados. NPI. Para arrancar la jornada bien informado, te conectamos con la información más precisa. Bomberos rescataron a una abuelita, sí, que terminó cayendo en un pozo. El hecho ocurrió en la comunidad rural de Potero Jardín, en el distrito de Juan León Mallorquín. Patricia Vargas y Juan Carlos Vareiro te acompañan en Noticias de 6 a 9. El arzobispo de Asunción, Monseñor Adalberto Martínez, señaló que a pesar de que se celebre la independencia patria, el país continúa con ataduras. Noticias de 6 a 9, lunes a viernes a las 6. NPI nos conecta siempre. La responsabilidad que tiene el Consejo Nacional de Educación Superior en relación con la formación de los profesionales en general y en particular la formación de los profesionales del área de salud es muy significativa. Por eso hoy en Visión País le hemos invitado a la doctora Rocío Vallejo, diputada nacional, fue la que solicitó un informe precisamente al CONES y a la ANEAES acerca, ANEAES acerca de las denuncias que había hecho el Círculo Paraguayo de Médicos. Muy buenas noches, diputada, y gracias por aceptar la invitación. Muy buenas noches, muchas gracias a vos por la invitación y buenas noches también a los queridos compañeros de panel y a la audiencia, lógicamente. También nos acompaña hoy en Visión País el doctor Jorge Rodas, flamante presidente del Círculo Paraguayo de Médicos. Muy buenas noches, doctor Rodas, y gracias por aceptar la invitación. Gracias por la invitación, doctor, y muy buenas noches a todos los presentes aquí en la mesa. También nos acompaña el doctor Víctor Pavón, asesor jurídico de la Asociación Paraguaya de Universidades Privadas, conocida por su sigla APUD. Buenas noches, doctor Pavón, y gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, doctor Francisco. Realmente un gusto aquí compartir contigo y con toda la enorme audiencia. El Consejo Nacional de Educación Superior, y esto en detrimento de la técnica legislativa, como un consejo va a tener otro consejo, ¿no? Pero finalmente así salió el diseño legal. El Consejo Nacional de Educación Superior tiene otro consejo que se llama Consejo Ejecutivo. Y precisamente, ustedes pueden visualizar ahí en su pantalla, el artículo 11 dice, el Consejo Nacional de Educación Superior tendrá un consejo ejecutivo que será el encargado de implementar las resoluciones emanadas de aquel e igualmente actuará como órgano de apoyo técnico mediante la producción de estudios, análisis e información sobre la educación superior. Estará integrado por el presidente, vicepresidente y el secretario del Consejo Nacional de Educación Superior y durarán 3 años en sus funciones. Su estructura, funciones y atribuciones constarán en el reglamento que será aprobado por el Consejo Nacional de Educación Superior. Este Consejo Ejecutivo, justamente del CONES, que dice estará integrado por el presidente. El actual presidente es Narciso Velázquez, rector de la Universidad Católica. El vicepresidente es Clarito Rojas, rector representante de las universidades públicas. Y el secretario, en este caso sería secretaria, que recae en la figura de la representante docente de universidades públicas, Eduarda
Susana Lugo, que es de la Universidad Nacional de Itapúa. Precisamente en la jerga de los que están en el ámbito de la educación superior universitaria, conocen al Consejo Ejecutivo del CONES como la gran cocina, porque ahí es donde se cocina todo, ¿no? En el Consejo Ejecutivo es donde se decide todo y se lleva al Pleno solamente para votar. Cuando en la propia ley atribuye, bien acotada es la atribución de este Consejo Ejecutivo. Lo que nos preguntamos es por qué los demás miembros permiten que el Consejo Nacional de Educación Superior sea dirigido solo por el Consejo Ejecutivo, por estas tres personas: Narciso Velázquez, Clarito Rojas y Eduarda Susana Lugo, que son los tres integrantes. Para que entiendan, simplemente estoy haciendo esta introducción y luego ya le doy la palabra a nuestros invitados. En el artículo 9, rápidamente, veamos algunas de las funciones del Consejo Nacional de Educación Superior. Inciso B, artículo 9. Proponer las políticas para el desarrollo y el funcionamiento de la educación superior de acuerdo con los planes de desarrollo nacional. La responsabilidad que tiene el Consejo precisamente es proponer las políticas para este nivel educativo, que es el de la educación superior. El siguiente inciso justamente habla de dictaminar sobre la creación y clausura de universidades e institutos superiores. Los dictámenes de creación de universidades e institutos superiores tendrán carácter vinculante ante el Congreso Nacional y deberá fundarse en el informe técnico de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, ANEAES. Imagínense quiénes dictaminan. Son jueces y partes, y encima el diseño legal salió con que el dictamen del CONES es vinculante para la creación de universidades e institutos superiores. Siguiente artículo que sigue hablando de las atribuciones justamente de este Consejo. Intervenir las universidades e institutos superiores con el acuerdo de 2/3 de la totalidad de los miembros presentes, conforme a las causales establecidas en la ley. El Consejo decide intervenir, imagínense, no es una cuestión menor. Gente que está del sector privado decide sobre la intervención de universidades públicas e institutos superiores públicos y viceversa, ¿no? Los públicos deciden sobre los privados. Vayamos viendo cuáles son las funciones para terminar y entrar en el análisis con los invitados. Inciso H, artículo 9, clausurar las filiales y carreras de las universidades e institutos superiores por resolución de la mayoría absoluta de 2/3 de sus miembros, previa comprobación en debido proceso de las causales alegadas y por la mayoría de las 4/5 partes del total de sus miembros. Clausurar las universidades e institutos superiores previo cumplimiento de los requisitos establecidos para la clausura de las filiales o carreras. Imagínense el gran poder que tiene este Consejo. Y finalmente, veamos, otra de las funciones del Consejo Nacional, en este caso responsabilidad. Informar anualmente al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo sobre la situación de la educación superior en el Paraguay. Es decir, la responsabilidad del CONES es informar en forma anual a dos poderes del Estado, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, acerca de la situación de la educación superior en nuestro país. Nosotros hemos consultado consultamos con el secretario general de la Cámara de Senadores, que en este caso representa al Congreso Nacional, la Cámara Alta, ¿no? A ver si obra en su archivo algún informe del Consejo Nacional de Educación Superior. Se conformó en diciembre del 2013, comienza a funcionar a partir de enero del 2014, vale decir, a partir del año 2014 hasta el 2021 tuvieron que haber informado en forma anual acerca de la situación de la educación superior en nuestro país, según prescribe la propia ley. Y justamente estamos en comunicación, reitero, con el secretario general, el doctor Antonio Sánchez, de la Cámara de Senadores. Gracias por atendernos, doctor, y puntualmente nuestra pregunta. ¿Presentó el Consejo Nacional de Educación Superior en estos años, 2014 hasta el 2021, el informe anual que ordena la ley? Un cordial saludo a su audiencia desde la Secretaría General de la Cámara de Senadores y en particular desde la Oficina de Proceso Legislativo, donde se tramita todos los asuntos ingresados a esta Cámara, y conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 9 de la Ley número 4.995
inciso K, no obra en esta dependencia lo referente al informe anual sobre la situación de la educación superior en el Paraguay. Y aquí ya hablaría directamente con la autoridad política. ¿Cómo se interpreta esto, diputada? Un órgano administrativo que tiene una responsabilidad legal no informar acerca de su gestión y encima con la sospecha y, digamos, mar de dudas en la que se metió el CONES en estos últimos tiempos. ¿Cómo interpretar este tipo de situaciones? Bueno, cuanto menos es sumamente grave esta situación de incumplimiento de la ley por una autoridad que representa justamente un ámbito sumamente delicado, trascendental, como es la educación superior. Si este organismo no está cumpliendo con este requerimiento específico y en base a esta información yo voy a pedir informes al CONES sobre el cumplimiento o no de esa cláusula, ¿qué podemos esperar del resto? De hecho, que es preocupación en el Paraguay, lógicamente la educación, estamos en un ranking sumamente bajo y esa educación inicial se traslada luego a la educación superior donde seguimos teniendo estos problemas y la habilitación de estas carreras, que seguramente va a ser el fondo de la cuestión, no solamente, y hay que decirlo, en el ámbito de la medicina, sino que yo soy abogada, somos más de 60.000 abogados en el Paraguay y se siguen habilitando carreras de derecho. ¿Qué calidad de profesionales estamos brindando a la sociedad? ¿En manos de quién estamos poniendo nuestros bienes jurídicos, desde la vida hasta nuestro patrimonio y todo lo demás? Ahora, fue noticia precisamente la denuncia del Círculo Paraguayo de Médicos, liderada esta denuncia precisamente por el doctor Jorge Rodas, que en aquel entonces era parte, digamos, de la comisión directiva, del consejo directivo del Círculo Paraguayo de Médicos, hoy electo presidente de dicho círculo. Creo que hay una mayor responsabilidad que recae en su persona, doctor Rodas, para dar continuidad, porque ha sido uno de los pocos organismos que públicamente presentó la denuncia y asumió una postura en relación con la gestión ilegal que viene realizando el órgano más importante de la educación superior universitaria en nuestro país y el principal responsable, justamente decían ustedes en declaraciones a la prensa, el principal responsable de la formación de los profesionales del área de la salud y particularmente la formación de los médicos, doctor Rodas. Sí, efectivamente, el Círculo Paraguayo de Médicos, dentro de sus fines, establece muy claramente de que debe velar por la calidad académica, por la calidad de la formación médica, que es nuestro gremio. Y sí, hicimos una denuncia en aquella oportunidad y seguimos haciendo porque nos tomamos el tiempo para realizar una investigación para explicar este caos imperante en la educación médica de nuestro país. Y hemos llegado a la conclusión de que tiene un responsable. El responsable, y lo dijimos públicamente, el responsable del caos en la educación médica del país es el CONES. Y como el representante legal de dicha institución es el presidente, yo puedo con mucho sustento, no como por una percepción, sino por evidencia, aseverar de que este presidente actual del CONES está con muchas irregularidades que amerita en este momento ser evaluado, auditado, intervenido. Nosotros, doctor, habíamos solicitado concretamente al Ministerio de Educación y Ciencia, y nos equivocamos por lo visto de destinatario porque el actual candidato a vicepresidente por uno de los partidos políticos estaba en ese momento como ministro de Educación y ni tan siquiera hizo o
vamos a decir, tuvo la molestia de contestarnos cuando nosotros le llevamos un documento demostrando de que todas las disposiciones del CONE eran, por una parte, incoherentes. Y coherentes en el sentido de que las disposiciones emitidas no iba con nuestra realidad. Es decir, el órgano es el encargado de alguna manera, de acuerdo a la ley 4995, de emitir resoluciones que regula esa normativa. Y entonces voy a mencionar uno preocupante, muy preocupante. Para nuestra formación médica es muy importante los campos clínicos de práctica, es decir, el médico dentro de esa ruta de formación académica y en un ciclo particular de su formación necesita interactuar con pacientes, y eso lo hacemos en los centros, en los establecimientos de salud, naturalmente por la disciplina. Y este señor, en una de sus salidas, para mí desacertada, y como decía Roa Basto, de este país se enamoró del infortunio, y nosotros para la educación médica tenemos esa situación con el CONES, de que todas las disposiciones, como menos, eran irregulares, impracticables, que lleva a esta situación que yo adjetivo o califico como caos. ¿Qué ocurre con este tema de los establecimientos de salud? Quisiera que se explayara sobre ese tema en una próxima intervención, doctor Rodas. Con mucho gusto. Doctor Víctor Pavón, creo que como introducción lo hizo ya el doctor Rodas, refiriéndose al a la resolución 190 del CONES. ¿Podrías hacer una introducción en relación con lo que pretende el CONES regular con esa resolución 190 y por qué sería grave, como una cuestión introductoria, y después para hacer un análisis más detallado en los próximos bloques, doctor Pavón? Con mucho gusto, doctor. Ocurre que esa resolución 190 tiene como propósito un fin noble y, como toda legislación, muchas veces tiene una buena intención. Es la de propiciar una situación de mejoramiento en las clases y en lo que se denomina los hospitales de práctica, los lugares de práctica para el área de medicina. Sin embargo, el CONES lamentablemente dispone de una atribución que le está vedada, no le está autorizada en la ley 4.995, y le da la categoría a los centros asistenciales de una institución que forma parte, en este caso, del orden de la educación, el orden jurídico de la educación superior. Por lo tanto, fuera de su atribución constitucional y violando el principio de legalidad, el CONES con esta resolución lo que está haciendo es precisamente destruir la base misma de un precepto constitucional que es básico. Yo creo que ni siquiera hay que ser estudiante de Derecho para saber que no se puede hacer lo que está previamente autorizado en el derecho público. Y el CONES lo hizo. Bien, queremos volver sobre ese tema porque no es una cuestión menor. Como un órgano, digo bien, tan importante, encargado de proponer las políticas, de aprobar y autorizar la implementación de las carreras, porque otorga legalidad justamente a la implementación de las carreras. Un órgano que tiene que acompañar la gestión de las instituciones universitarias, léase universidades e institutos superiores. Su actuación esté por fuera de la Constitución y las leyes. Y nadie dice nada. Volveremos sobre ese tema a la vuelta de la pausa. It's gonna be alright. How can you tell? Yeah, yeah, I feel it in my heart. Noticias de 9 a 12. Sean bienvenidos a nuestro servicio informativo. Estamos acá para acompañarles hasta el mediodía. Vamos a ir destacando todo lo que vaya surgiendo. Carolina Arévalo, Fito Cabral y Juan Carlos Vareiro te cuentan lo que está pasando en el país y en el mundo. 2 personas resultaron heridas en este accidente ocurrido en San Lorenzo. Noticias de 9 a 12, lunes a viernes a las 9. NPI nos conecta siempre.
bloque anterior habló el doctor Rodas y el doctor Pavón de la resolución 190 del CONES. Ustedes pueden visualizar en su pantalla, básicamente, que en la propia resolución 190 del Consejo Nacional de Educación Superior, que es la resolución que reglamenta para los centros médicos asistenciales que acompañan los procesos académicos de las entidades de educación superior sujeta a la Ley 4995/2013. En su propio considerando, dice la resolución, que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, por nota número 0337/2020, de fecha 11 de marzo de 2020, con expediente CONES Digital número 007/2020, ha remitido al Consejo Nacional de Educación Superior CONES un informe explicativo sobre la situación actual y capacidad de los servicios para campos de práctica de estudiantes por cada región sanitaria, evidenciándose de dicha nota que actualmente las capacidades se hallan de sobremanera excedidas. Y sigue el considerando diciendo, y para dicho efecto, propone y sugiere expresamente no autorizar la habilitación de carreras de medicina ofertadas por las instituciones formadoras a nivel país por la existencia actual de 43 facultades de medicina. Igualmente se destaca que dicha situación supera ampliamente la posibilidad de realizar prácticas con estudiantes y docentes. Con los mismos fundamentos indica el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social que sobrepasar la capacidad de recepción de estudiantes y docentes va en directo detrimento de la calidad en la formación de los mismos, del personal sanitario, al mismo tiempo de afectar y comprometer la bioseguridad de los pacientes que se ven expuestos y perjudicados. Dice justamente en el considerando esta resolución 190. Y aquí el CONES, como decía el doctor Víctor Pavón, asesor de la Asociación Paraguaya de Universidades Privadas, ¿no? El CONES habilita precisamente los centros de práctica, artículo primero, la parte resolutiva. Los hospitales o sanatorios públicos o privados, hospitales universitarios, sanatorios universitarios públicos o privados o centros médicos asistenciales que proporcionan entrenamiento, práctica o pasantía universitaria en el sistema de educación superior para las carreras de pregrado, grado y programas de posgrado del área de ciencia de la salud, son entidades que se incorporan como centro de enseñanzas y de prácticas supervisadas, ofreciendo formación y atención médica en cada uno de los niveles de complejidad. Se constituyen por ello en centros médicos asistenciales de educación superior. Es decir, el CONES habilita, en virtud de esta resolución, los centros médicos asistenciales de educación superior como centros de práctica, ¿no? Esto es ilegal y no solamente es ilegal. Estamos en contacto con la doctora Laura Bordón, encargada de despacho de la Dirección General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Sí, muy buenas noches. ¿Cuál es la responsabilidad jurídica del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social en la formación de los profesionales del área de la salud? Es favorecer las pasantías en ciencias de la salud o las prácticas en los hospitales. Para ello firmamos convenios con las instituciones formadoras. Es decir, es de interés del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social que los profesionales de la salud tengan una buena formación. Y es obviamente el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social es el único ente regulador del sistema de salud en nuestro país. Esto no cabe la menor duda. No, así mismo como dice, de conformidad a lo que establece el Código Sanitario, son atribuciones del Ministerio de Salud autorizar, supervisar, asesorar y controlar toda actividad vinculada a la formación y capacitación de los recursos humanos en el sector salud. En ese contexto, doctora Laura Bordón, ¿cuál es la postura del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social en relación con la resolución 190 del Consejo Nacional de Educación Superior? El Ministerio considera que la resolución 190 debe ser objeto de revisión. En primer lugar, determinar si el CONES cuenta o no con la competencia para reglamentar la Ley de Educación Superior. Y luego entendemos que la habilitación de los establecimientos de salud, como le dije, es competencia del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y de la Superintendencia de Salud, que es quien debe registrar y categorizar los hospitales y sanitarios y establecimientos sanitarios habilitados. O sea, en principio, para el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, la resolución 190, en principio, es de dudosa legalidad. ¿Es como le digo? No le escuché. Es de dudosa legalidad. Es que el Ministerio no participó en la elaboración de ese documento, un documento del CONES.
Pero ya tuvieron Lo que ocasión. se sube. Sí, pero ya, perdón, ¿Cómo? doctora, perdón, pero ya tuvieron ocasión ustedes de hacer el análisis del contenido de la resolución 190. Sí, es así. Nosotros sostenemos, o sea, el Ministerio de Salud tiene las reglamentaciones para poder habilitar. De hecho, que estos centros, estas prácticas en los hospitales tienen que ser habilitados por el Ministerio. Eso está en el Código Sanitario, es lo que dice la ley. O sea, entonces podríamos concluir de que la resolución 190 del CONES es ilegal. La sugerencia es poder trabajar en un documento donde pueda trabajar el Ministerio, la dependencia competente, en este caso la DENERS, la Dirección Nacional Estratégica de Recursos Humanos en Salud, para poder analizar conjuntamente un documento, y de hecho que el que tiene que habilitar, como le dije, es el Ministerio de Salud y la Superintendencia, cada uno en el ámbito de su competencia. Muchísimas gracias, doctora Laura Bordón, por estas aclaraciones. Muy amable. Bueno, gracias a usted. Hasta luego. Diputada Rocío Vallejo, no sé si ya estás llegando a alguna conclusión, justamente en su área, el ámbito del derecho, ¿no? Escandalizada. Cada minuto que pasa de este relato realizado acá por los compañeros de mesa y con estas declaraciones contundentes, que sí, esto es ilegal, claramente ilegal, una disposición del CONES donde se toma atribuciones que no le corresponden, que son privativas de la autoridad de salud. Acá lo que hay que entender que se está jugando con la vida de la gente. Y por otro lado, yo no puedo desconocer mi ámbito penal, ¿cómo va a terminar la evaluación cuando haya que darle el título a estos jóvenes que están haciendo estas prácticas en estos lugares? Que yo no creo que sea lo mismo realizar una práctica en el hospital de clínicas que hacerlo en no sé qué centro asistencial. No sé si las unidades de salud familiar, por ejemplo, consideran ellos centros asistenciales donde son meras consultas. Y así estamos dando profesionales al mercado. En una charla que tuvimos en la Academia de Medicina, justamente donde estuvo el doctor Rodas y estuvo el doctor Boxia también exponiendo, decía el doctor Boxia que esta población a la cual van dirigida esta enorme cantidad de carreras de medicina es a la población brasilera, que incluso existen quejas ya a nivel por el producto que se está dando, que de cada 5 de estos estudiantes, que luego son sometidos a una reválida, doctor, ¿verdad? Así se dice, solamente uno pasa. Y otra vez estamos nosotros, o el CONES, habilitando centros que no puede habilitar. Eso es demasiado grave desde todo punto de vista y realmente siendo una institución que recibe recursos públicos, el Poder Ejecutivo del presidente, antes de irse, debe tomar una decisión sobre esta institución y ver qué está pasando con la educación superior en el país. Por lo menos que en este último tramo se ponga las pilas y haga algo por la educación en este país. Doctor Jorge Rodas, ¿usted puede explicarnos técnicamente la importancia precisamente de estos centros asistenciales como campos de práctica de un futuro profesional del área de la salud, que no solamente es el caso de los médicos, porque también tenemos ahí el caso de los futuros enfermeros o enfermeras, por citar simplemente otra carrera del área de la salud? ¿Por qué los centros de práctica son tan importantes y es el Ministerio de Salud, que bien está diseñado ya, digamos, en la ley conforme al código sanitario, se debe tener extremo cuidado? ¿Cuáles serían las razones? Y muchas, doctor, muchas son. Porque dentro de la formación médica, de la que yo puedo hablar, en esa ruta hay varias dimensiones que se encara para que idealicemos un producto, un egresado médico con las competencias mínimas para ejercer tan delicada profesión. Y ya que estaban conversando de centros asistenciales donde el grado, los estudiantes de grado y de posgrado particularmente se forman, primero necesita para esto, para que se concrete el objetivo y llegue a ser un logro académico, tiene que tener infraestructura, tiene que tener equipamiento, tiene que tener recurso humano y por sobre todas las cosas, en el punto específico de la formación del ciclo clínico y preclínico, tiene que tener
variedad de patología, es decir, variedad de paciente y número de pacientes. Entonces, ¿qué ocurre con nuestro bendito órgano rector de la educación superior, que yo vuelvo a aseverar tanto ha perjudicado a nuestra disciplina? Voy a poner dos ejemplos, porque es muy importante siempre sustentar, no en forma de percepción o desde otro parámetro emitir un juicio valorativo. Por ejemplo, llega al punto, este es un desperfecto completo, porque no es que solamente se abrogaron atribuciones que no lo tienen, sino que llegaron al extremo de que estos centros que ellos catastraron cobraron por habilitar. Es decir, y ahí seguramente la diputada Rocío me va a ayudar, hay un término que suelo interpretar por el lado de que cuando uno no realiza la tarea y cobra, se denomina cobro indebido. Es decir, ellos catastraron los centros de práctica solamente recibiendo en la mesa de entrada las documentaciones, los papeles de que ese centro tiene las condiciones para habilitarse como tal. Nunca se molestaron en acercarse a realizar lo que se llama verificación in situ, si realmente los criterios e indicadores de calidad reúnen como para poder atribuirle un centro de formación, o sea, calificarlo como un centro de formación, uno. Es decir, hay un cobro indebido y ojalá que haga nuestro presidente, ya que está terminando su partido en términos futboleros, sobre los 90, haga un poco un gesto patriótico e intervenga esta institución, pero tiene que ser intervenido, en eso sí quiero ser muy claro. Esta institución necesita una intervención para realizar una evaluación académica. Y yo no conozco el aspecto administrativo. Si es cierto lo que yo estoy aseverando, necesita una urgente intervención en el aspecto académico y tienen que ser realizado esa auditoría, esa intervención por académicos que lo tenemos y muchísimo. Me refiero al área particular de medicina, de salud. Ese es un solo ejemplo que yo le pongo y voy a completar con el segundo. Cuando nosotros hablamos de que no tienen las condiciones, siempre evaluamos si esa evaluación es para los del gremio de grado o se refiere al otro estrato de posgrado. Hoy día ustedes saben que no están en el área de medicina, casi nadie ya visita o consulta con un médico generalista, sino el especialista. Una universidad donde casualmente funge de rector nuestro presidente del CONES, habilita en un centro muy conocido, y por una cuestión de no mencionar nombre y apellido aquí, ese centro, desde luego respaldado por esa universidad, habilita para formar cirujanos, especialistas cirujanos, con 5 camas en la urgencia y 4 camas en el internado, y tiene 6 residentes. Es decir, va a completar su especialización, para los que me escuchan, de la comunidad médica educativa, va a entender perfectamente el alcance. Se repetiría, no sé, colecistectomía, apendicectomía y por ahí algunas hernias, lo que sería el área de patología que puede, en este caso, los estudiantes, los residentes, le llamamos nosotros, los que pueden tener oportunidad de trabajar con esas patologías para formarse de médico. Hágase idea, ¿y quién respalda ese programa? Una universidad en donde funge de rector precisamente el presidente de CONES. Es decir, en el posgrado es tan dramática también la situación, por eso que cuando yo hablo de caos en la educación médica, utilizo el caos con la acepción de que ya se perdió el orden. Y quiero agregar a esto, antes de hacer la pregunta al doctor Víctor Pavón, en relación con este perfil académico. Ustedes saben que la persona que dictamina
las carreras del área de salud, incluida la de medicina, es un médico que hasta el 2019 fue consejero estudiantil, fue miembro estudiantil del ámbito de los estudiantes en el Consejo Nacional de Educación Superior. Es decir, es un médico de hace 2 años que se recibió y le asigna la responsabilidad de dictaminar un proyecto académico de creación de la carrera de medicina y de otras carreras del área de la salud. Estamos hablando de un médico de menos de 30 años. Y por supuesto que los jóvenes profesionales universitarios también son merecedores de ocupar cargos importantes. Pero estamos hablando de un órgano en donde precisamente deben contar con un staff de profesionales, ¿no?, que se destaquen por su trayectoria académica y por su experiencia profesional. Pareciera esto el boliche de la abuela, perdón el término, ¿no?, de cómo se administra. Por una cuestión de tiempo, porque debo cumplir como anunciante y no quiero cortarle al doctor Víctor Pavón, a la vuelta de la pausa quiero el análisis jurídico de la resolución 190. Él adelantó que es inconstitucional, que es ilegal. Quiero compartir 2 artículos más de esa resolución 190 a la vuelta de la pausa y escuchar el análisis del doctor Víctor Pavón. It's gonna be alright. How can you tell? Yeah, yeah, I feel it in my heart. Noticias de 9 a 12. Sean bienvenidos a nuestro servicio informativo. Estamos acá para acompañarles hasta el mediodía. Vamos a ir destacando todo lo que vaya surgiendo. Carolina Arévalo, Fito Cabral y Juan Carlos Valeiro te cuentan lo que está pasando en el país y en el mundo. 2 personas resultaron heridas en este accidente ocurrido en San Lorenzo. Noticias de 9 a 12, lunes a viernes a las 9. NPI nos conecta siempre. La irresponsabilidad e ilegalidad del Consejo Nacional de Educación Superior en la formación de profesionales de la salud, tema de análisis. Y después de todo lo que dijimos en los últimos bloques, todavía hay mucho por decir. Queremos compartir con ustedes algunos artículos para poder entender el análisis justamente del doctor Víctor Pavón, asesor jurídico de la Asociación Paraguaya de Universidades Privadas. El artículo 2 de la resolución del Consejo Nacional de Educación Superior número 190/2020 dice: los centros médicos asistenciales de educación superior están comprometidos con las funciones esenciales de la universidad o instituto superior y que son formación, investigación y extensión. Y en el artículo 5 dice de la misma resolución: el centro médico asistencial de educación superior, a fin de adquirir tal carácter, deberá acreditar ante el Consejo Nacional de Educación Superior, CONES, el cumplimiento de los requisitos indicados en la presente resolución. El Consejo Nacional de Educación Superior, CONES, podrá establecer un mecanismo de verificación. Estos trámites constituyen una condición para ser habilitado como centro médico asistencial de educación superior. Traslado la pregunta al doctor Víctor Pavón, que había elaborado justamente un dictamen técnico en relación con la inconstitucionalidad e ilegalidad de esta resolución 190 del CONES. Estos 2 artículos que citaste allí, doctor, reflejan de cuerpo entero el espíritu y sobre todo la práctica ilegal del Consejo Nacional de Educación Superior. Y no es que uno esté contra el CONES o contra la ley de educación superior, eso hay que aclarar. Lo que pasa es que un órgano como el CONES, nada más y nada menos que está regulando la educación superior, debe mostrarse afín al principio de legalidad. En consecuencia, y me permito nomás leer allí para que los oyentes puedan tener nomás una idea, dice el artículo 1, dice: estos centros asistenciales son entidades que se incorporan como centros de enseñanza, dice. Y uno va a la Real Academia Española y la palabra entidad dice que es una colectividad considerada como una institución con personería jurídica. Es decir, el CONES crea una institución con personería jurídica, lo que le está desautorizado. El CONES no puede hacer eso.
porque para que pueda llevar a cabo esa actuación, en todo caso debería el CONES constituirse en el Congreso Nacional, y el CONES no es el Congreso Nacional. O sea, es una cuestión muy elemental y básica que es y tiene que ver con las reglas de juego institucionales. Si las reglas de juego emanadas, en este caso del CONES, no fluyen y no son armoniosas, especialmente para lo que se denomina la educación, entonces lo que vamos a tener es que los inconvenientes de alumnos que después lamentablemente no pueden, por ejemplo, obtener una beca, que no pueden obtener sus títulos porque sus carreras no están registradas en el catastro, se debe, por decirlo menos, a una cuestión de falta, ineficiencia absoluta de gestión, por decirlo menos. Pero en esta resolución 190, además de la ineficiencia de gestión, hay un problema muy grave, que es un problema ya de orden constitucional. Es decir, acá hay lo que en el derecho administrativo y los grandes maestros como Dromi, etcétera, decían el abuso de poder. Y el abuso de poder conspira y viola el principio de legalidad constitucional. Y eso, si viene del máximo órgano, especialmente hablando del CONES, entonces, ¿qué dirán precisamente los profesores y docentes que de alguna manera tratamos en el sistema educativo precisamente de enseñar lo que significa las reglas básicas de una república? Está legislando el CONES. Eso estaba a punto de decir, está legislando. Y yo no sé si este dato que voy a compartir aporta algo, pero el abogado Marcelo Paredes es el asesor jurídico interno del CONES, tiene menos de 30 años. Y el asesor externo es el abogado José Cáceres, también es un abogado con menos de 30 años, ¿verdad? Entonces, a ver, una situación de este tipo, diputada, yo no sé qué se está esperando, digamos, por un lado, para que en lo que hace a la responsabilidad de ustedes como clase política, porque aquí el problema es, desde mi parecer, el propio diseño de la conformación del CONES, ¿verdad? Ha demostrado desde su creación, desde el año 2013 hasta la fecha, son jueces y partes. Sí. No pueden ser estos los responsables de formular la política, de acompañar la gestión de las instituciones universitarias. Seríamos muy ingenuos esperar de que ellos sean imparciales, digamos, y objetivos, ¿no?, en las decisiones que toman. Aparte del abuso de poder, como bien señalaba el doctor Pavón, que se están atribuyendo, digamos, básicamente competencias de uno de los poderes del Estado. ¿Qué hacer ante toda esta situación, diputada? Bueno, hay muchas situaciones. Una, claramente con esta resolución 190 y con las declaraciones de la representante del Ministerio de Salud, donde decían los únicos que pueden autorizar centros de práctica somos los del Ministerio de Salud. Entonces, eso está en una ley, mencionó la ley. El CONES saca una resolución, es decir, está legislando y prácticamente derogando la disposición mencionada por la doctora. Eso es totalmente ilegal. Yo me comprometo como parte de la bancada del Partido Patria Querida a hablar con mis colegas, a hablar en la conducción del partido e instar al Poder Ejecutivo una intervención inmediata de este organismo. No se puede manejar de esa manera y lo que está ahora de alguna manera explicando también el doctor Rodas en cuanto a las especializaciones, o sea, es sumamente delicado lo que está ocurriendo y eso que estamos hablando de una carrera de medicina y alguien ya mencionaba, creo que vos, el tema de enfermería, fisioterapia. Tuvimos casos donde periodistas han comprobado que pudo obtener un título de enfermero en 24 horas. Entonces son muchas situaciones. ¿Quién ejerce el control? Si la autoridad de control de estos centros de práctica debe ser el Ministerio de Salud, ¿cómo el CONES va a emitir? Y decía la doctora, esto se emitió sin ningún tipo de reunión de una mesa de trabajo donde se establezca quién controla la calidad de asistencia y dónde lo están haciendo. O sea, es grave desde todo punto de vista, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista también de los estudiantes, porque hay que mirar esa arista de los chicos que están invirtiendo dinero, que están invirtiendo su tiempo, que tienen un sueño de ser médicos y que en realidad están recibiendo una formación no acorde a lo que se esperaba o a lo que el mercado va a esperar de ellos.
Entonces, vuelvo a reiterarte, desde el Poder Legislativo, hacer desde la bancada del Partido Patria Querida y pedir la adhesión de los demás partidos, hacer un pronunciamiento solicitando al Poder Ejecutivo que tome medidas en este año que queda. Esto es grave, afecta directamente a la calidad de profesionales que estamos lanzando al mercado y en un área tan sensible como es la salud. Doctor Jorge Rodas, ahora que usted preside el Círculo Paraguayo de Médicos, ¿cuál es la tarea en relación con este tema que venían denunciando de manera sistemática y asumiendo posturas públicas respecto de lo que ustedes mismos señalaron como el único responsable de la formación de médicos en Paraguay es el CONES? Porque si el órgano rector no funciona, ¿qué podemos esperar del resto de las instituciones? Como el Ministerio de Educación y Ciencia no nos hizo caso, yo voy a trabajar en el mismo sentido de lo que acaba de señalar la señora diputada nacional y voy a solicitar al presidente de la República una audiencia con mi comisión directiva para explicarle esta situación de educación, independientemente de la simpatía que uno pueda tener hacia cierto gobernante, este tema no tiene que tener color. Esto se debe atender y entonces yo prometo acá delante de la Cámara y fundamentalmente por el bien de nuestro gremio, para eso estoy yo en esa tarea en este momento, por el bien del gremio médico, yo voy a solicitar una audiencia como Círculo Paraguayo de Médicos, con mi comisión directiva en pleno, porque tenemos académicos muy conocidos actualmente en nuestra comisión directiva, y entonces le vamos a explicar al presidente que tome medida urgente antes que siga descomponiéndose esta situación que ya de por sí está descompuesta. 2 minutos me quedan, doctor Víctor Pavón, una reflexión final. Hay más de 20 universidades, precisamente en la Asociación Paraguaya de Universidades Privadas. ¿Se tomó alguna postura en relación con esta resolución del 190 del CONES? No, la Asociación de Universidades Privadas está muy preocupada desde luego de esta situación. Y quiero concluir, ya que me estás dando la posibilidad de una reflexión, doctor. La sección 2 de la Ley 4.995 dice de las funciones del Consejo Nacional de Educación Superior. El artículo 9, y que va de la A hasta la P. ¿Qué significan funciones? Que esto es lo que el CONES puede hacer. En ninguno de los ítems que están aquí en la ley figura que puede crear una entidad. El CONES no puede crear una entidad institucional porque sencillamente le está desautorizado por la propia ley. Y si le está desautorizado por la propia ley, quiere decir que estamos ante una situación no grave, gravísima. Bien, creo que el análisis de hoy probablemente a muchos le va a dejar con una reflexión importante este domingo a la noche y esperamos que, así como tomó nota la diputada nacional Rocío Vallejo, para que desde la clase política se pueda hacer un seguimiento y de alguna manera volver a instalar la institucionalidad necesaria en el ámbito de la educación superior. Muchas gracias, diputada. Muchas gracias a vos por la invitación y realmente la educación es un compromiso de todos, sin colores. Esto es fundamental para que podamos reconstruir este país tan golpeado y bueno, cada uno de nuestro rol colaborar en ello y mi compromiso para con eso. Ya, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge Rodas, por colaborar con nosotros en este análisis. Muchas gracias por la invitación. Ya. Gracias, doctor Víctor Pavón. Muchas gracias, doctor. Un gusto. Ya. Brevísima pausa. A la vuelta presentamos nuestra conclusión. En NPI tenés información extra y a lo grande. Para Rubén Di Torres lo mejor que puede pasar es que siga Robert Harrison.
Si sigue Harrison, apoya a Libertad. Sí. El comandante Arturo Máximo Rubín y su equipo de comentaristas te conectan con toda la información del fútbol. Le es difícil a Olimpia en los dos frentes porque es así, es difícil. Olimpia rinde examen final cada partido. Vamos a luchar no vamos a ceder en ninguno de las batallas. El extra de fútbol a lo grande. Lunes a viernes, 18 horas. NPI nos conecta siempre. En NPI te presentamos el resumen del día en La Jornada. Celso René Morales es uno de los fiscales que tiene a su cargo la investigación de este atentado sufrido por el intendente José Carlos Acevedo. Dante Melgarejo y Gabriela Sosa te conectan con entrevistas y opiniones, con análisis en profundidad. Claramente estamos perdiendo la guerra contra el crimen organizado, contra los delincuentes. Es la perspectiva, es la opinión que tiene un doctor en criminología. La Jornada, de lunes a viernes a las 20 horas, NPI nos conecta siempre. La irresponsabilidad e ilegalidad en la gestión del Consejo Nacional de Educación Superior en la formación de profesionales de la salud ha sido el tema de análisis hoy en Visión País. Con base en argumentos sólidos, hemos demostrado esa irresponsabilidad y la ilegalidad en las decisiones del órgano más importante de la educación superior universitaria en nuestro país. Hemos dado nombres. El Consejo Ejecutivo del Consejo Nacional de Educación Superior, integrado por Narciso Velázquez, rector de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, Clarito Rojas, rector de la Universidad Nacional de Concepción, y Eduarda Susana Lugo, secretaria del Consejo Ejecutivo del CONES, profesora de la Universidad Nacional de Pilar, y de la Universidad Nacional de Itapúa. Son los responsables porque en ese Consejo Ejecutivo se toman las grandes decisiones y simplemente se validan en el Pleno del Consejo Nacional de Educación Superior. Por tanto, todos los miembros son responsables y corresponsables de las decisiones ilegales que toma este órgano rector. Y esto ya no puede ir. Esto ya no puede continuar así. Porque en realidad el único perjudicado es el estudiante universitario, sean de universidades públicas o sean de universidades privadas. El CONES es un órgano administrativo. Puede ser intervenido por el Poder Ejecutivo. Debe ser intervenido porque sus actuaciones últimamente hasta el Poder Ejecutivo ha desafiado el Consejo Nacional de Educación Superior al nominar a una persona postulada por las universidades públicas como representante de las universidades privadas. Y en 4 ocasiones se ratificó en su posición el Consejo Nacional de Educación Superior cuando fue rechazado por el propio Poder Ejecutivo. Esto no cabe otro calificativo más que una insurrección por parte de un órgano administrativo como es el Consejo Nacional de Educación Superior. Esto no da más. La diputada Rocío Vallejo dijo que tomaba nota precisamente para que desde la clase política pudiera solicitar al Poder Ejecutivo esta intervención. El doctor Jorge Rodas, presidente del Círculo Paraguayo de Médicos, argumentó las razones académicas del por qué se debe intervenir el CONES. Y el doctor Víctor Pavón, asesor jurídico de la Asociación Paraguaya de Universidades Privadas, sostuvo argumentos constitucionales ilegales precisamente de la resolución 190 del CONES. Autoridades políticas, tomen nota, si no será tarde. Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País, construyendo ciudadanía, fue presentado por Unión de Facultades de Medicina del Paraguay, UFAMEP, Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP, auspiciado por Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio, Materazzi, reinventamos el descanso, Silvestri Muebles, nuestra calidad, una tradición.